En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a su programa Viva y Eficaz. Hoy vamos a analizar las palabras que se encuentran en el libro de San Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Leeremos pues estos dos versículos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Si aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A lo largo de la historia de la predicación del Evangelio por todo el mundo, los predicadores suelen plantear una pregunta a las personas. Esto lo hacen casi siempre al finalizar la predicación. El Señor dijo, id por todo el mundo. Eso lo estamos cumpliendo. Predicad a toda criatura. Eso también lo estamos cumpliendo. El Evangelio se ha predicado por todo el mundo. Y hay ciertos lugares todavía que quizás allí no hayan llegado los misioneros, los evangelistas, los pastores, los predicadores. Pero se puede decir que a través de los medios de comunicación social está ya prácticamente todo el mundo evangelizado. Bueno, el asunto, amado hermano y amigo que me escucha, es que al final de las predicaciones, los predicadores solemos decirle a la gente, amigo, ¿quiere usted recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal? ¿Quiere recibirle en su corazón? ¿O amigo, ¿quiere usted tomar la decisión de creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados? ¿O quiere usted que sus pecados sean lavados, sean perdonados y limpiados con la sangre de Jesucristo que derramó sobre la cruz? Esta pregunta es una pregunta crucial, una pregunta sumamente importante. Es una pregunta que de la respuesta que el pecador dé a ella depende su destino eterno, su condenación o su salvación. Porque es un reto o una exhortación que el pecador, después de haber escuchado con suma atención los hechos históricos que Cristo realizó al morir por nosotros, al morir como un sustituto del pecador en una cruz, al escuchar también el pecador la noticia de que Cristo resucitó al tercer día y que actualmente está sentado a la diestra de Dios y que ha dado la orden de predicar el Evangelio,
y que toda persona que cree en el Evangelio, sus pecados son perdonados. Ese es el mensaje del Evangelio. Y es por esa razón, amigo, que nosotros preguntamos, ¿quiere usted arrepentirse? ¿Recibir a Cristo en su propia vida como su Señor y su Salvador? Siempre decimos, ¿quiere recibir a Cristo? Porque Cristo habita en el corazón de todos aquellos que hemos creído en Él, que nos hemos arrepentido con corazón sincero de todos nuestros pecados, con que hemos ofendido y pecado contra el prójimo y contra Dios mismo. El Señor a eso vino. Él vino a resolver el problema ético del pecado que hemos cometido todos los seres humanos, y que es el pecado el que nos separa de Dios y que a la larga, si no nos arrepentimos en esta vida, es el pecado que nos conducirá a la condenación eterna, separados y excluidos de la presencia de Dios en un lugar que la Biblia llama lago de fuego que arde con azufre. Así que al escuchar usted la pregunta, ¿quiere usted, amigo o amiga, pecador o pecadora, quiere usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Esta pregunta no solamente es sumamente importante, y usted no puede permanecer neutral ante esta pregunta. No puede asumir una actitud de indiferencia. No puede pasar por alto esta pregunta, porque es la pregunta sumamente importante. Ahora, esta pregunta implica por lo menos tres cosas. Significa por lo menos tres cosas. Significa que el hombre está separado de Dios, que Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando planteamos la pregunta, ¿quiere usted recibirlo? Eso implica que Cristo viene a la persona, que Cristo habla a la persona por medio de su Santo Espíritu, por medio del mensaje del Evangelio. Viene el Señor y le habla a usted y le dice que el reino de Dios se ha acercado. Le dice que hay esperanza de vida eterna y que hay esperanza de que sus pecados sean perdonados. Cristo se presenta a nosotros como el Redentor, como el Salvador del mundo, como aquel que puede perdonar los pecados de las personas que tienen fe en Él y que se arrepienten sinceramente y abandonan sus pecados y todas sus maldades. A eso viene Cristo. Él está presentándose a las gentes. Desde que Cristo vino al mundo y murió en la cruz y resucitó, el Señor ha andado buscando y salvando a todas las personas que se habían perdido. Él vino a eso. Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor habla de que el ser humano se ha perdido. El ser humano está bajo el juicio divino, está sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y que Jesucristo fue enviado por su Padre Celestial al mundo. Tomó forma humana y se presentó al ser humano, a nosotros, y Él nos dice que ha venido a buscar al hombre que no tiene esperanza alguna, al hombre que está separado de Dios y que a causa de su separación el hombre no puede de ninguna manera vencer
las malas tendencias y los pecados que se manifiestan en su propia vida. El hombre, según el veredicto divino, está preso, está esclavo, es esclavo de sus pecados, de sus pasiones, de sus vicios. Y el Señor ha venido a liberar al hombre. Por supuesto que el Señor tuvo que pagar un precio altísimo, porque dio su propia vida tomando el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz. La Biblia declara una y otra vez y otra vez y otra vez que Cristo murió por los pecadores, por nuestros pecados, llevando la sentencia de muerte que nosotros merecíamos. Así que cuando nosotros le decimos a usted, amigo o amiga, quiere recibir a Cristo, eso implica que usted no tiene a Cristo, pero que también implica que si usted recibe a Cristo, Cristo le perdonará y el Señor vendrá a usted y habitará en usted. Y usted será un cristiano o una cristiana que ha nacido de nuevo y que tiene a Cristo en su corazón y que el Señor transforma y cambia su vida para que usted viva una vida agradable al Señor. Entonces, eso significa la pregunta. ¿Quiere recibir a Cristo? Eso implica que el Señor ha venido a usted, que usted no tiene a Cristo, pero puede tenerlo si lo recibe. Como cuando una persona abre la puerta de su casa, recibe a alguien que está en la puerta y le dice, pase adelante. Así Cristo está a la puerta de su corazón. Si usted se arrepiente y le recibe en su vida, el Señor entrará a su vida. La pregunta, ¿quiere recibir a Cristo? También significa que Dios ha tomado la iniciativa. Es Dios quien busca. Él es el pastor que sale a buscar a las ovejas perdidas, a las ovejas que el Padre le ha dado a Él, y Él ha venido a buscarlas. Por eso el mensaje del Evangelio es ir por todo el mundo, es predicar a toda criatura, es ir a toda nación, a todo lugar, y es escuchar esas personas que están en diferentes lugares en el mundo, escuchan el mensaje del Evangelio, porque Dios decidió en su voluntad y en su gracia y en su misericordia enviar a su Hijo al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. No es el hombre quien elige a Cristo, es Cristo quien elige a los pecadores. Él vino a buscarnos. Entonces la pregunta, ¿quiere recibir a Cristo? Eso significa que el Señor anda de puerta en puerta en el corazón de todos los seres humanos, llamando, tocando, predicando. Escuche el mensaje del Evangelio y usted puede recibir al Señor como su Salvador personal. Y también la pregunta, ¿quiere usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Significa que podemos tener comunión con ese Señor y Salvador. Cristo ha venido a buscarnos y si nosotros creemos en Él como el Señor de nuestras vidas, eso significa que Cristo de ahora en adelante va a ser la prioridad de nuestra vida, que viviremos para Él, porque la Biblia declara
que si somos cristianos ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó y para aquel que nos justifica, nos perdona y que viene a nuestra vida para tener comunión con nosotros. Usted, yo y todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos el privilegio de tener una íntima comunión con el Señor. Él es el que desea y viene a nosotros para que le conozcamos. Él quiere tener una comunión, como dice en el libro de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La palabra cenar con él y él con nosotros implica que el Evangelio consiste en que hemos llegado a tener una relación personal con Cristo por medio de la fe al recibirle como Señor y Salvador, y que esa relación se vuelve cada día más íntima, más significativa y profunda, que podemos tener comunión con Él por medio del conocimiento de sus palabras que son vida eterna, y podemos tener comunión con Él por medio de la oración. Y se realiza una comunión íntima y profunda con Dios, y usted puede realizar plenamente su vida en esa comunión con su Redentor, con su Creador, con Jesucristo, que vino a buscarlo a usted y vino a buscar y salvar a toda persona que se ha perdido. Entonces eso significa esa pregunta: ¿quiere usted recibir a Cristo? Y la persona que escucha este mensaje y que se le ofrece tener una relación íntima con Cristo, esa persona puede abrir su vida, su corazón y decir: yo me arrepiento de mis pecados, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador en mi propia vida. Y yo pido y suplico que la sangre que Cristo vertió en la cruz me limpie de todo pecado, que el Señor me perdone de todo pecado y de toda maldad. Lo que el Señor les pide a las personas a las cuales les hacemos la pregunta: ¿quiere recibir a Cristo?, es que esas personas reconozcan su condición de pecadores, que reconozcan que han pecado y que siguen pecando, pero que en Cristo pueden encontrar el perdón por cuanto Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. La sangre que Él vertió tiene un gran poder de limpiarnos de toda maldad. Así que yo le exhorto en este momento a que se arrepienta de sus pecados, reciba a Cristo como su Señor y Salvador, y usted tendrá vida eterna, y su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero que dio su vida por usted. Dios pues le bendiga a usted, Dios le guarde y le permita vivir en fe, creyendo firmemente en Él. Dios le guarde y le bendiga desde ahora y para siempre. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.